Hoy nos hemos sentado aquí en casa, muy deportivamente, pero hemos tomado la Biblia, que es, digamos, la lámpara que tenemos, y lo que hemos querido es grabar esta idea o este pensamiento de hoy y compartirlo con ustedes. Así que de esta manera sencilla, pues les invito muy cariñosamente y muy respetuosamente a revisar algunas cosas que se me vienen en este momento al pensamiento. Y son los temas, por ejemplo, que nos dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, en su capítulo primero. Eso relacionándolo también con lo que dice Juan en su capítulo primero. Igual, yéndonos también al contexto en el Génesis que se refiere al tema de la creación. Y ahí pues, como para pensar, como para interrogarnos, como para meditar, no es con el fin de controvertir, ni tampoco crear una nueva religión, como me dijo un amigo, vas a crear una nueva religión. No, hay muchísimas. Y todas son, según mi parecer, un trabajo que ha logrado el misterio de la iniquidad, que inclusive lo maneja muy perfectamente y muy sincronizadamente el enemigo. Y los resultados son evidentes. Mucha religiosidad, mucho ritual, mucho show, mucha presentación. Pero en lo que tiene que ver el tema de fondo, el tema de el universo de Dios, la creación de Dios, que se hace posteriormente al hecho sucedido después de tener el inconveniente con Geliel, con ese mensajero a quien le delegaron su trabajo aquí en la tierra y que luego termina apoderándose de ella. Pero son temas que tendrán su tiempo para seguirlos dando a conocer. Ahora lo que estoy pensando es referente a este tema de Eclesiastés capítulo 1. Aquí en Eclesiastés, voy a mirar aquí en mi Biblia, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. En esta primera parte del capítulo 1 de Eclesiastés, desde el verso 1 hasta el 8, pues vemos claramente que se está refiriendo a qué, a todo lo que sucede aquí a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Nada por encima del extremo superior de la atmósfera, ni nada, digamos, que no esté en el entorno en donde hemos nacido. Ahí habla de los ríos, habla del ciclo hidrológico,
qué sucede con el agua, de dónde sale, cómo se evapora, cómo viene, cómo cae, cómo rueda, cómo llega al mar y así nuevamente va arriba por evaporación, por evapotranspiración y bueno, todas las cosas que ya sabemos. El viento va y viene, se mueve, los vientos alisios, los vientos de las otras zonas y otras latitudes que conocemos, de dónde nacen, dónde giran, cómo giran, por qué no rotan, la rotación de la Tierra, la fuerza de Coriolis que hablan los meteorólogos, toda una serie de situaciones que son locales, que son netamente de acá, de aquí, de nuestra morada terrenal. Ahí no está el predicador aquí o el autor o el escritor diciendo nada nuevo, sino exactamente lo que está pasando. El ojo nunca deja de ver, siempre quiere ver más, siempre queremos saber más. Y donde quiera que haya una expectativa nueva, ahí estamos pensando y poniendo la mira con el fin de conocer. Y nada hay por ahí que digamos que no se refiera a parámetros netamente locales. Ahora vamos al verso 9 al 11, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Cuáles son esos siglos que nos han precedido? Esa es la gran pregunta aquí para afinarla con Génesis y para afinarla con Juan. Juan, que sabemos, fue quien tuvo esta revelación, se la entregaron a él, de arriba lo consideraron de esa manera, lo escogieron para eso y hay que hacerle mucho caso a Juan. No hay memoria, dice, de lo que precedió, o sea, de esos siglos que nos antecedieron, que nos precedieron, no hay memoria. Entonces, cuando se habla en el principio del Génesis, hacia acá es una memoria que tenemos. Y aquí nos está diciendo que de esos que nos precedieron no hay memoria. Pero ahí en el Génesis nos están hablando, nos están explicando una memoria. Entonces, es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Esa memoria del Génesis corresponde con estos siglos que nos precedieron? ¿O está hablando este siglo o estos siglos que nos precedieron corresponden a otra situación más compleja desde el punto de vista de la creación de Dios? ¿O el Génesis es realmente la explicación sistemática de toda la creación de Dios? Son preguntas para analizar, para entender, para comprender y para conocer más a Dios, porque sabemos que conocer al Padre y a su Hijo, a quien Él ha enviado, es en lo que consiste la vida eterna. Dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Podríamos entender que todo esto que nos está pasando y todo esto que va a suceder, todo esto que está enmarcado dentro de toda una serie de procesos y dentro de una serie de acciones que le fueron reveladas a Daniel que tenían que darse y que ahí están claritas en Daniel 9 y Daniel 12, y le dijeron cuándo comenzaban y cuándo estaba lista inclusive la Nueva Jerusalén. Dice que cuando el niño naciere, entonces ya la Jerusalén estaría lista. ¿Cuál Jerusalén? Si todavía no existía ese nombre como tal. Esta de aquí, la terrenal, pues. Entonces, es otra pregunta. Cuando el niño nació, ya podríamos decir, la oficina de él ya estaba concretada, ya estaba realizada. Eso no es la Jerusalén que conocemos aquí. Porque esa Jerusalén que conocemos aquí está también teniendo problemas y está teniendo bastante conflicto desde todo punto de vista. Pero esa Jerusalén en donde Jesús va a estar, en donde Él va a generar su acción, no está en esas circunstancias. Entonces tampoco habrá memoria.
de todo esto que va a pasar y todo esto que acontecerá y después de la siega realizada, pues tampoco habrá esa memoria para aquellos que serán después, ¿verdad? Si no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. ¿Hay algo nuevo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Vuelve a repetir ahí. En los siglos que nos han precedido ya fue. Lo que creemos que hoy es nuevo, ya fue. O sea, toda esta tecnología, todo este avance, todo ya fue. Usted hoy se comunica con un celular. En los siglos que nos precedieron ya se comunicaban, de pronto no con celular, sino con algún otro elemento más desarrollado inclusive. Pero la comunicación ya estaba, ya había la forma. ¿Recuerdan el sacerdote cuando se tocaba aquí las piedras y de inmediato se ponía las pilas cuando tocaba las piedras que llevaba acá en el pecho? Se comunicaba de inmediato con Jehová. Era una comunicación directa con Jehová, ¿sí? con el supremo comandante de las fuerzas de arriba. ¿Y quién llevaba las piedras? Alguien que estaba capacitado, alguien con el cual se podía hablar ese tema. Es decir, hay un orden. Es como las organizaciones gubernamentales de índole de autoridad, la policía, el ejército. Tienen su código de comunicación. Y de comunicación del capitán o del general con el que le sigue en su orden. Y no con el capitán, con el soldado o con el policía común, porque de pronto no hay el entendimiento. Igual el policía cuando habla a la fuente habla por su sistema de comunicación con un código que solamente allá le entienden. Los que están ahí alrededor quedan viendo un chispero, como decimos, ¿verdad? Entonces, esa es la gran pregunta ahora. Esto que está diciendo Eclesiastés corresponderá con los siglos del Génesis que nos habla de la creación. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan. ¿Qué nos dice Juan? Vamos a mirar a Juan y vamos a encontrar otro detallito ahí bastante tremendo. Dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí pues hay algunas diferencias en lo que tiene que ver con la traducción, porque verbo al parecer no es la palabra más indicada aquí, es la palabra, o sea, el logos del griego. Entonces sería por decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren cómo dice, por Él todas las cosas. O sea, Él es la causa, Él es la motivación del Padre para crear todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De cuáles hombres? ¿De cuáles? Se podría pensar que en esos siglos que nos precedieron ya estaban esos hombres, como dice Eclesiastés. Son preguntas. La luz en las tinieblas resplandece. Ahora ya habla de luz resplandeciendo en las tinieblas. ¿Cuál tinieblas? ¿En qué momento llegaron esas tinieblas? Aquí hay un salto tremendo, grande, de muchos tiempos, porque entenderíamos que en el momento del Padre hacer su creación para su Hijo, todo estaba armonizado, todo estaba en orden, justo, cada quien en su hábitat. No había trastornos de ninguna índole. Entonces aquí dice ahora, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra esa luz. Ya aquí hay un
contexto más local. En la primera parte habla de un contexto más universal. Dice, en el principio era la palabra. Y después dice, todas las cosas por él fueron hechas. Eso está en el principio. Más universal. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que si el Hijo no es la motivación, nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. Es como cuando usted está soltero, no tiene hijo, pues es posible que todo lo que hace tiene un fin, pero cuando ya tiene el hijo, todas las cosas que hace ahora, su motivación es su hijo. Al padre le pasa igual. Si no hubiese tenido el hijo, entonces se refiere que si ese hijo no está, entonces nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, porque no había la motivación. Pero él genera una creación para su hijo. Y ahí lo encontramos en Hebreos, capítulo 1. Ahora lo miramos. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. Bueno, antes dice que las tinieblas no prevalecieron contra esa luz que vino al mundo. ¿Y esa luz es quién? El Hijo. Y sabemos cuáles son las tinieblas que no prevalecieron contra esa luz. Ese es otro capítulo y otra intervención importante que tenemos que hacer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, esa luz que alumbra a todo hombre ahora venía a este mundo. ¿A cuál hombre? Seguimos preguntándonos ahí y usted sigue estudiando. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Está hablando en el universo. Por ese mundo estaba. En el mundo estaba. Es universal aquí la nota. Y el mundo por él fue hecho. Ahora, pero el mundo no le conoció. Ya ahora viene a otro mundo, porque si él estaba en el mundo y era la luz de esos hombres, ahora viene a otro mundo y no lo conoce. Ya ese es más local. Ya es tipo morada terrenal. Ahora dice, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Él vino a lo suyo, traía una misión. Y acá no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos. Ese hacer es de formar, de volver a nacer, de volver a ser. La universidad lo forma usted como médico, como ingeniero, como abogado, como en una idoneidad. Lo hace idóneo para algo. Aquí ahora Él nos hace, o sea, nos permite esa capacidad y volver a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es por sangre, ni de voluntad de varón, no es porque se haya echado varón y varona, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viene de arriba la cosa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra. Y vimos su gloria, es decir, su reconocimiento de arriba. Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito, el único de esa genética del Padre. Ahora vamos a mirar qué nos dice Hebreos capítulo 1. Ahí hay otra nota importantísima. Vamos a cerrar con esto para que no se nos haga tan largo el videito.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire que aquí está una relación muy agradable con Eclesiastés. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y ahora aquí dice, por quien asimismo hizo, por quién, por él, por esa razón, hizo el universo. No se está recibiendo hizo la tierra, o hizo las aves y los gatos y los perros y los pollos que hay en la tierra. Se está refiriendo al universo. El inconveniente, amigos, aquí es que el enemigo, a través de su misterio de la iniquidad, nos ha querido hacer ver las cosas solamente como terrenales, solamente aquí, y que todo lo que hizo Jesús nomás es aquí. Pero Jesús es la imagen del Padre, es como la presentación del Padre, y esa presentación no es solamente aquí, es en el universo, en la casa del Padre. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde están esas moradas? Muy bien. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, óigase, el resplandor de su reconocimiento y la imagen, es decir, la fotografía misma, la presencia misma de su sustancia, la presentación de lo que es el Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo. Es decir, usted y yo estamos sanos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está. Para quienes preguntan dónde está Cristo, dónde está Jesús, ahí está. La organización es Cristo, pero Jesús está ahí, sentado, está administrando, es la derecha, la mano derecha de confianza en esas majestades de arriba, en las alturas. ¿Estará quieto Jesús? ¿Estará ahí sentado con su Padre hablando, charlando de cómo bailaba en el trompo cuando estaban? No. Ahí están trabajando muy fuertemente. Nosotros acá peleando y defendiendo el sábado, el domingo, el lunes, que es el día de reposo y bueno, y aquí nos hemos encerrado en ese temita bastante religioso. Bueno, yo soy el teólogo X, yo soy el teólogo Y. No, que yo creo que yo, y bueno, y en ese ejercicio nos hemos pasado confundiendo a veces a mucha gente. Ojalá pues que esto no sea para confusión, sino para que usted se anime a estudiar. Yo aquí no estoy creando nada nuevo, aquí está. Solamente estoy leyendo la Biblia. Lo importante es eso, y la recomendación ahora es a todo ese gran, grueso número de cristianos. Una recomendación sencilla es que volvamos a leer la Biblia, pero primero hay que formatear esta memoria, esta mente, de todo ese bagaje y todo ese mundo teológico que tenemos, que a veces de pronto algunas cosas no están muy bien. Y vamos a leer detalladamente, solamente dando cabida al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a ver lo que realmente se quiso decir ahí, porque aquí la información está bastante encriptada también, porque el enemigo tampoco es bueno que se entere de todo. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelencia, más excelente nombre que ellos, que los ángeles, que los mensajeros de arriba. Entonces, yo solo he querido tocar estas cosas porque en el Génesis habla de una creación, pero ahí está la explicación también en el mismo Génesis, cuando dice que en el séptimo día descansó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces quiere decir que podríamos pensar que hubo una creación universal que fue por el Hijo y para el Hijo,
Y luego, digamos en el Génesis, hay una creación, en esa creación, para hacer una obra, para lograr un objetivo, porque las cosas aquí en esta morada terrenal, sabemos, se dañaron, se complicaron. Porque quien enviaron a hacer una tarea aquí, a hacer una labor, la deja de hacer y hace otra, es decir, se volvió prevaricador. Y en el universo no están contentos con esta situación que hay aquí y hay que arreglarla. Y por eso hay un plan. Ese plan será de otra intervención. Se lo revelaron a Daniel y Jesús hace parte de ese plan. Adán y Eva hicieron parte de ese plan. Muy bien. Ahí hay muchas cosas que preguntarnos. Muchas gracias a ustedes. Pero mi recomendación sigue siendo muy sencilla, muy respetuosa, muy amable, muy cariñosa a todo ese mundo cristiano. Yo sé que hay mucha gente que no se quiere llamar cristiano porque, lógico, hay una historia fuerte, hay unas acciones que están registradas en la historia, motivadas y llevadas a cabo por el mundo cristiano. Pero cuando ya nos vayamos a Jesús y nos agarramos de la mano de Él y comenzamos a pensar en Él y a saber quién es Él, cómo vino, cuál fue la alta ciencia que lo trajo al vientre de María, de Miriam, y luego estuvo aquí y el tiempo que se demoró, digamos, clandestinamente, y luego cómo sale y luego su muerte y por qué. Cuando entendemos todas esas cosas, pues entonces sí ya nos es fácil creer y no es fácil, digamos, poder decir yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús, yo soy no solo creyente, sino en otros niveles en los cuales Jesús quiere que vayamos, que ya no sigamos siendo como niños, sino que podamos recibir alimento sólido. Hay que ir por ese alimento y está ahí en la Biblia, no está en otra parte, solo que hay que tener en cuenta las circunstancias, el entorno que tenemos hoy en día y el avance de la tecnología y del mundo para que entendamos las cosas ahora mejor. Porque dice que los primeros serían postreros y los postreros serían primeros. Nosotros somos postreros, podríamos decir, estamos siendo ahora primeros por toda la cantidad de cosas, por el avance que tenemos que ya nos hace bastante claras algunos hechos y muchos hechos y todos los hechos que en la Biblia están para darnos la información con respecto al plan de las alturas. Les recomiendo Efesios 3:10, ahí también hay una tarea que usted y yo es posible que tengamos que realizar más adelante. Muchas gracias, un abrazo, bendiciones.